Carlos Montauto, buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal? Aquí, Buenos días. Buenas aquí, tardes, buenas noches, según a la hora que nos oigan. pues eso, bien dicho. Háblame del mar marinero, que es una Sí, broma que estoy haciendo para los que nos ven en Facebook. pues a mí no me hace gracia. Ya, porque tú eres de montaña, pero bueno, más que de montaña, de monte bajo. O sea, Rastrero. ya empezamos, ya empezamos. Luego dices que se nos va el tiempo, claro, si es que no paras. Vale, vamos allá. México, cambiar de género para que todo siga igual. Optimista, ¿no? Sí, vamos, tremendamente optimista. Hombre, no me lo invento yo, ¿eh? A fin de cuentas, la señora. Pues no sé, me va a costar aprenderme el nombre, tú te lo sabes bien. La señora Showman, sí, vale. Sheinbaum, que tiene un apellido así como alemán, que ha ganado las elecciones de forma arrasadora en México este pasado domingo, no dejaba de ser la delfina, la protegida, la entronizada por Manuel López Obrador. Hmm. Se presentaba al frente del partido Morena y, bueno, partido, que en realidad es una especie de coalición o recolección Coalición. colectiva de partidos. Hmm. Y desde el principio ella, que ya era la gobernadora del Estado de Ciudad de México, pues ha dicho claramente que su línea y su propuesta era continuista en prácticamente todo lo que Manuel López Obrador había estado pues trabajando durante estos 6 últimos años, de manera que no podemos hablar de otra cosa que de continuismo político, ¿no? Entonces no creo que sea mucho decir ni descubrir cuando hablamos de que es un poco más de lo mismo, ¿no? Independientemente de que no haya que quitarle mérito al hecho de que una mujer sea por primera vez presidenta de un país iba a decir Centroamérica, pero técnicamente hablando es Norteamérica, porque ni Canadá ni Estados Unidos, supuestamente mucho más anglosajones, mucho más avanzados como democracias, etcétera, etcétera, jamás han elegido a una mujer como presidenta de un país. Ni siquiera hablamos de jefe de gobierno, ¿no? Hombre, en América Latina es diferente, porque en América Latina hay que recordar a Dilma Rousseff en Brasil, hay que recordar a Michelle Bachelet en Chile. Por lo tanto, sí ha habido otros ejemplos. Está en Centroamérica, pues ahora mismo está Xiomara Castro en Honduras. O sea que sí que hay del sur hacia abajo, curiosamente, ¿verdad? Para aquellos que lo leen todo en clave feminista, pues sí que hay unos precedentes anteriores al de la señora Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, a mí no me interesaba tanto hablar de ese cambio de caras y ese cambio, si se quiere, de géneros, que me parece que alta política es una cosa bastante oficiosa y el ejemplo más claro lo tenemos con toda la relevancia o significación simbólica que se le dio a la llegada a la Casa Blanca de Obama, Hmm. por primera vez un presidente negro en la historia de Estados Unidos, cuando luego su política no tuvo absolutamente nada que ver con una cuestión rupturista, ni siquiera especialmente reivindicativa de las desigualdades y las injusticias que el sistema norteamericano tiene, o sobre el que está construido en relación a la opresión, sobre todo de las minorías negras y también Hmm. las latinas, pero las negras en particular, ¿no? Luego vamos a ver si somos capaces de aprender a separar la estética de la ética, ¿no? Es decir, y que los maquillajes cosméticos en política están a la orden del día, no solamente en política, sino también en la opinión pública. De ahí, pues, tanta apariencia de inclusividad en las nuevas producciones cinematográficas que se hacen de una cierta parte de tiempo para acá, o otros productos culturales, por ejemplo, para las televisiones de pago, que incluyen muchos productos de tipo cosmético para reflejar aparentemente una diversidad que es cierta en la vida real, pero que no es cierta en las intenciones, ¿no? Es un poco lo que hace desconfiar a tanta gente del concepto de diversidad, de la Agenda 2030 y estas cosas, ¿no? Que es solamente un maquillaje.
Bueno, pero no nos perdamos en la Agenda 2030 y vámonos a México, ¿no, Manolo? Ahí va, a real, Bueno, a ver, lo importante realmente, es decir, Pero, Carlos, todo. vamos a ver, para empezar. Sí, La alternativa que era una derecha reaccionaria, no tanto. Es que esto, claro, este tema de izquierdas y derechas, porque ¿no? desde acá, desde el otro lado del Atlántico, vemos todo en una disyuntiva de oposición izquierda-derecha, una polarización que realmente no se corresponde mucho luego con la realidad, ¿no? Y ahora voy a ponerte unos cuantos ejemplos de algunos Mm, cadáveres que ha dejado en el armario el señor López Obrador y que la señora Sheinbaum no pretende, por lo que parece, modificar, ¿no? Mira, va. en el caso de México, Xochitl Gálvez, es una señora que es una, podríamos calificar, que es una señora de orígenes humildes, de origen campesino, no hay más que verle las trazas, ¿no? La apariencia física y la forma de vestir, que inició su camino político un poco como hecha a sí misma, y de hecho con bastante templanza, asegurando que no quería destruir lo que había funcionado en el régimen de AMLO, en el régimen anterior, pero fue elegida un poco como, ¿por qué se coloca como figura más destacada de la oposición? Pues porque los dos partidos políticos tradicionales que se habían estado repartiendo el poder durante siglos en México, que son el PRI y el PAN, estaban sobre todo el PRI por los suelos. De manera que necesitan, pese a sus diferencias históricas y su rivalidad histórica, presentar una candidatura coaligada y unificada frente a el legado de AMLO, de López Obrador. Entonces, es necesario, a la vista de que Morena y López Obrador presentan a una mujer con un cierto reconocimiento popular, a Claudia Sheinbaum, por su cuestión de haber sido la gobernadora de México DF durante pues, estos últimos 4 o 5 años, y aunque bajo su mandato en México DF, gobernadora que no alcaldesa, se produjo en 2021 el accidente del metro de México, que costó 27 muertos, que ya no nos acordamos, y se produjo o se empezaron a producir las aventuras del Tren Maya, y sin embargo esto no le ha pasado absolutamente ninguna factura, por las razones que ahora veremos, pues por el contrario, el PRI y el PAN, para luchar electoralmente contra el poderío casi a niveles por parte de sus seguidores de auténtica fe, hay que recordar que AMLO ha terminado su mandato con un 60% de aprobación popular, que se dice pronto. Esto es muy difícil que se produzca, ¿no? Bueno, pues necesitan presentar una candidatura unificada. Y entonces buscan una persona que sea un perfil nuevo, que sea mujer, para competir con la candidata de Morena. Y es una mujer que cuando comienza su andadura ya pública, definitiva, como la que se presenta en la candidatura unificada del del PAN y del PRI, pues ella dijo, como digo, que no pretendía destruir lo anterior, sino que dejaría lo que funcionara y mejoraría lo que estuviera dando problemas. Pero esto no ha pasado así, porque el gran problema es que en las últimas semanas de campaña electoral, Xochitl Gálvez pues se ha encontrado con que cuando tú tratas de unificar un gallinero, pues te salen muchos gallos con muchas voces que empiezan a decir la suya, empiezan a llamar la atención y empiezan a desviar los tiros del mensaje oficial de su candidatura. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido muchas voces minoritarias o no tan minoritarias, tanto del PRI como del PAN, pronunciándose al respecto de que era necesario dar un giro a la campaña y convertir la campaña en una especie de plebiscito contra la política de AMLO. Esta estrategia, por supuesto, de división interna, por supuesto, ha debilitado a Xochitl Gálvez. No se esperaba que los resultados fueran tan altos para la candidata de Morena, con un 58 y pico por ciento, más que lo que tuvo el propio López Obrador. Y no se esperaba que el PRI, el PAN y el PRD, que es el otro partido mayoritario en México, históricamente, coaligados bajo las siglas Fuerza y Corazón por México, sacaran solo un 28,06%. Luego el Movimiento Ciudadano, que es un movimiento, bueno, transversal, pero más o menos de izquierdas,
de Jorge Álvarez Maínez ha sacado solo un 10,51, pero este no contaba realmente con opciones sólidas para poder alzarse con la victoria. Entonces, esa estrategia plebiscitaria, que aprenda el señor Feijóo aquí, no le ha funcionado en absoluto, no tanto a Xochitl como al PRI y al PAN, que además encima han dividido fuerzas en las últimas semanas de campaña, y esto le ha costado, en definitiva, pues obtener unos resultados más desastrosos, más bajos de los esperados a la hora de hacer de contrapeso a Morena, ¿no? Pero decía antes, Manolo, es que el problema de nuestro eurocéntrico, de la mirada eurocéntrica a este lado del Atlántico, es que lo dividimos cuando miramos al otro lado del mundo, siempre en buenos y malos, el bueno a la izquierda, el malo a la derecha. Y no es exactamente así, porque, para empezar, las etiquetas izquierda y derecha cada vez están más devaluadas, no se sabe lo que significan. Y para continuar, en el caso de AMLO deja, como antes he hablado de un par de cadáveres en el armario que deja la señora Sheinbaum en soldadura como gobernadora de Ciudad de México, y he contado un par de ellas, el Tren Maya, el accidente del metro en México DF, pero hay más. AMLO deja muchos más cadáveres. Y uno de los cadáveres principales es la demonización de la prensa, por poner un ejemplo. Nos puede sorprender mucho. La izquierda en el poder, empezando por Hugo Chávez, utilizó, y por Fidel Castro también, ¿no? Utilizó toda la vida una crítica desaforada, a veces justificada, otras, o sea, no sin razón, otras, sobre el papel de la prensa como control a través de la opinión pública de la política, como cuarto poder, sobre la base de que era en definitiva un recurso, el de la supuesta prensa libre e independiente, en manos de las oligarquías nacionales, en coalición con los intereses internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Esto, que no deja de ser cierto, pasó en Argentina, pasó, como digo, en Venezuela, en la Venezuela de Chávez y luego de Maduro. Cuando se lleva al abuso, se convierte en paranoia. Es el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Es el caso, y ha sido el caso de AMLO. Durante el periodo en que AMLO ha estado en el poder, ha habido prácticamente una demonización constante contra cualquier pregunta que resultara incómoda por parte de la prensa respecto del gobierno. Y esto ya no distingue respecto de qué medio de comunicación me la hace. Si es incómoda, eres tú el que estás montando el numerito, y esto es una intoxicación. Y esa demonización constante de los medios de comunicación puede haberle servido, y le ha servido, de hecho, a AMLO, para generar una especie de fe ciega, casi religiosa, de sus seguidores, que lo apoyan al 1000 diga lo que diga, y están dispuestos a creer lo que diga, pese a que la realidad sea bastante más tozuda y no se corresponda con lo que AMLO ha estado contando. AMLO se ha caracterizado, como otros mandatarios cuasi totalitarios, no estoy diciendo que él lo sea, latinoamericanos de supuesta izquierda, pues se ha caracterizado por el recurso a las largas homilías televisivas, donde pues trata de empatizar de una forma a veces un tanto burda con sus seguidores. Es verdad que su programa de incentivos ha sacado de la pobreza a una importante proporción de pobres en México, un poco al estilo de lo que sucedió con Lula da Silva cuando llegó al poder en su primer mandato en Brasil. Pues, por ejemplo, todo ello a base de subidas en las pensiones de jubilación, becas para los estudiantes, ayudas a la discapacidad, un salario mínimo que se ha ido incrementando como promedio un 20% anual, muy por encima del IPC. También es verdad que a AMLO le ha venido, entre comillas, Dios saber, porque ha disfrutado de un periodo de bonanza económica como no se había conocido en México durante décadas, que tiene mucho que ver con la coyuntura internacional, al que, por ejemplo, uno de los países más beneficiados, sorprendentemente, de la guerra de Ucrania ha sido México. ¿Por qué? Pues porque México ha podido suplir las necesidades, sobre todo de tipo agroalimentario, en América Latina y en Estados Unidos, que antes podían provenir de Ucrania, por poner un ejemplo, que ya sabemos que es el granero de Europa y uno de los grandes graneros del mundo. Por tanto, también ha tenido la guerra, la inestabilidad en Oriente Medio, también le ha favorecido en cuanto precisamente su capacidad de exportación de petróleo, que es muy acusada, es muy grande, es uno de los grandes países productores de petróleo, como todos los que están en el Golfo de México con capacidad de explotarlo, que es el caso de Venezuela también.
y la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Recordemos, por ejemplo, el problema de los ataques hutíes de Yemen a los barcos que cruzan por esa zona a raíz del conflicto en Palestina. Pues también ha beneficiado una sensación que evidentemente del público de estar viviendo una buena época, del público en general, que hace que esa sensación, aunque no se corresponde exactamente con que se traslade luego a las capas más populares necesariamente, o sobre todo a las clases medias, pero sí que desde luego choca frontalmente con ese panorama catastrofista que pintaba con tintes plebiscitarios al estilo Feijóo, la señora de la oposición en estas elecciones, y que pues de alguna manera ha premiado la elección de la señora Sheinbaum. Pero además de que la señora Sheinbaum pretende continuar un poco con esa dinámica casi de pensamiento único, de desautorización permanente, cualquier voz discrepante en la opinión pública como una injerencia intencionada y de alguna manera desautorizar precisamente a la prensa en un país donde la prensa está especialmente perseguida, sobre todo por el crimen organizado, y donde está prácticamente a su suerte, es uno de los países donde más periodistas matan del mundo, está prácticamente dejada a su suerte, en particular en aquellos territorios controlados, se calcula del orden de 15 estados distintos por el narcotráfico. Hay otra cuestión mucho más importante, ¿no? O dos cuestiones mucho más importantes de la actividad política que pretende ahora Claudia Sheinbaum. Una de ellas es el objetivo prioritario de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha dicho todas las veces necesarias, que es no solamente alcanzar la presidencia, sino también el Senado y la Cámara de Diputados. Y parece que la Cámara de Diputados lo ha conseguido, el Senado probablemente va a tener que pactar, pero todo ello con el objeto de poder modificar la Constitución y tener el control total de la política, entre otras cosas, para hacerse a su vez con el control de la Suprema Corte de Justicia, como se llama allí, y de otros organismos públicos autónomos que, pues hasta la fecha, parece que son los únicos focos de resistencia del poder político en México contra los embates del oficialismo. Por ejemplo, los institutos nacionales encargados de las elecciones, de transparencia, de telecomunicaciones. Esto no es moco de pavo. Es decir, un régimen de pensamiento único no se parece en realidad demasiado a lo que nosotros idealizamos por izquierda. Sobre todo cuando tienes como una piedra gigante en el zapato un problema muy grande, que es el compromiso por parte de la señora Sheinbaum de continuar con la política de Manuel López Obrador de abrazos y no balazos. No sé si habéis escuchado esta frase, pero consiste básicamente en que en lugar de combatir el narcotráfico, cuando hablamos de combatir el narcotráfico, hablamos de desmontar las estructuras del narcotráfico, no necesariamente de utilizar una fuerza policial de choque que resuelve el problema hoy, pero te dejan mal cerrada la herida que vuelve a sanar y volver a crecer mañana, sino a desmontar las estructuras de poder político y de administraciones públicas que en determinados estados están directamente secuestradas por el narco. Y en lugar de esto, Manuel López Obrador, en lugar de enfrentarse con las estructuras políticas, sociales, comunitarias, bajo control del narcotráfico, como he dicho antes, en 15 de los, creo que son 39, que no sé exactamente cuántos son ahora, estados que componen la República Federal de México, acuñó una frase, la de abrazos y no balazos, que consistía teóricamente en fortalecer los programas sociales con una entrega mensual de efectivo a jóvenes para atacar la falta de oportunidades y así evitar su incorporación en la fila del crimen organizado. Esto, que podría estar muy bien desde una perspectiva idealista de izquierdas y progresista, no ha ido acompañado de verdaderos programas de fortalecimiento de la educación pública, que junto con el abandono de la sanidad pública son los dos grandes debes del tiempo en el que Manuel López Obrador ha estado. Pero es que tampoco ha funcionado como política o estrategia para desincentivar la afiliación de la juventud al narco y a la violencia.
A ver, es una situación la que tiene México, ya tenía antes de las elecciones, y a la que va a tener que enfrentar la presidenta, una situación de urgencia nacional con 30.000 asesinatos al año. Solamente en la noche electoral hubo 8 mujeres muertas a manos de hombres. O sea, hubo 8 feminicidios, solo en la noche electoral. 30.000 asesinatos al año, 180.000 en el periodo de 6 años de gobierno. 180.000 en el periodo que ha estado AMLO. Y más de 100.000 desaparecidos acumulados. 16.000. Cuando esto se cuestiona a Sheinbaum o a AMLO, prácticamente te echan de la sala. Es que esto no puede ser. Entonces, yo estos datos que estoy dando no es porque yo le tenga manía a Manuel López Obrador o le quiera guardar la fiesta a nadie que confíe o que crea que es así. Estos datos los estoy dando de una publicación excelente sobre el panorama de lo que ha dejado AMLO y lo que le espera a la señora Sheinbaum, publicado un par de días o 3 antes, o sea, hace nada, este fin de semana, esto de las elecciones, en el Salto Diario. No creas que esto viene de información. Esto es un artículo escrito por Ignacio Rodríguez Reina, periodista mexicano que reside en Ciudad de México y que entiendo que debe tener el background, el pedigrí suficiente como para que de forma importada y de forma destacada el Salto Diario le haya publicado esta información que estoy contando. Vale, pero te quería preguntar, estos datos, estos números, estas cifras han empeorado durante el mandato de López. Claro que han empeorado, claro que han empeorado. Eso era la pregunta. Porque... Claro que han empeorado. Por eso la política, la estrategia de abrazos y no balazos no solamente no ha funcionado, sino que el nivel de violencia ha crecido hasta convertirse en una suerte de emergencia nacional. Esto lo sabe perfectamente AMLO, lo sabe perfectamente Morena y lo sabe perfectamente Sheinbaum. Pero Sheinbaum, la nueva presidenta, ha asegurado cada vez que ha sido preguntada que ella va a mantener una política de abrazos y no balazos. Yo no digo que la respuesta o la alternativa sea ¡hala! Venga, mano dura contra el crimen en el estilo Bukele. Ahora que Bukele estaba sacando pechito de su barbarie en El Salvador tras su reelección multitudinaria. A mí las elecciones multitudinarias donde alguien, un determinado candidato, sale elegido con un exceso, casi diríamos, ¿no? de resultado a su favor, hasta el 60%, rozándolo, como en el caso de Sheinbaum, el 80% en el caso de Bukele, etcétera, etcétera, a mí me da temor, me da pánico, me da pavor. O sea, eso sí corresponde a una sociedad civil secuestrada, tan polarizada en un sentido o tan fanatizada en un sentido o en otro que acaba teniendo el político de turno unos resultados tan abracadantes como estos que no se corresponden con la política actual ni con las sociedades actuales en pleno 2021, con redes sociales, con 1000 posibilidades de informarse, etcétera, etcétera. Luego, cuando esto ocurre y hay unos resultados tan enormes, lo primero que deberíamos hacer desde un punto de vista de análisis político aquí en España y en general en Europa es decir, un momento, aquí qué está pasando para que uno de los candidatos tenga un porcentaje de aceptación tan alto, una votación tan alto. Y es porque los sistemas de contrapeso que debería haber en una verdadera democracia no están funcionando. Y eso es lo que se ha encargado de hacer AMLO durante estos 6 años. Y alguien dirá, bueno, pero es que el PRI y el PAN eran mucho peores, porque eso eran redes clientelares de corrupción y también de narco gigantescas. El narcoestado no lo ha inventado AMLO. Y sí, efectivamente, el narcoestado no lo ha inventado AMLO, pero durante el periodo de AMLO, la estrategia de prácticamente mirar para otro lado con una idea bueno, pues desde el punto de vista de la teoría de izquierdas, de apoyo y financiación del Estado a los más desfavorecidos, etcétera, etcétera, que puede estar bien en un momento determinado, si luego no va acompañado con programas estructurales importantes, con inversiones muy importantes de desarrollo. Y mira que ha tenido oportunidades porque el gobierno de AMLO ha disfrutado de la mayor cantidad de inversión extranjera de la historia en México. Con lo cual, oportunidades había tenido de reforzar de verdad el sistema educativo y el sistema sanitario público, de implementarlo de verdad, si lo que la idea era
alejar a los jóvenes de la tentación del narco a través de la creación de mayores oportunidades, como tampoco ha hecho absolutamente nada por desmontar al menos las estructuras locales de poder en manos de los corruptos. Esto no ha sucedido y, por tanto, la consecuencia ha sido que como estrategia, que teóricamente desde un punto de vista político puede estar muy bien, desde el punto de vista práctico, no solamente no ha desincentivado la afiliación constante, es decir, el seguir ingresando a filas de los narcos a la juventud, sino que se ha incrementado. Y, por tanto, el número de violencia, la cantidad de violencia, el número de muertos, el número de desaparecidos, se ha incrementado. Esto es así, nos guste o no nos guste. Y por eso he dicho, esta información no la estoy trasladando porque de pronto yo me he levantado por la mañana y le tengo manía a AMLO. No le tengo ninguna manía a AMLO. Y sí, puede haber otras cosas peores. Claro, pues mi ley es peor ya. Pero vamos a ver, si hablamos de una posición de verdadero progreso real y de justicia social, pues una cosa es quedarte con las declaraciones teóricas y utópicas muy bonitas que te sirven luego para, a través de homilías, cautivar a fieles y fidelizarlos cada vez más hasta el punto de tener un 60% de aceptación después de 6 años, que esto es lo que da lugar al 58% de su sucesora en las urnas. Y otra cosa muy diferente es que eso se corresponde verdaderamente con políticas reales de transformación social. Claro que desde aquí es muy fácil hablar, pero por eso decía, no es que lo esté yo solamente contando, es que lo está publicando un periódico tampoco cercano precisamente a posiciones de derecha rancia, como El Salto Diario, y lo está contando un periodista mexicano reconocido que reside en Ciudad de México como Ignacio Rodríguez Reina, ¿no? Entonces, me parece que es como para tener en cuenta el análisis. No sé cómo lo ves tú, Manolo. Pues lo acepto. Es lo que nos cuenta un compañero de un diario con el prestigio suficiente como para fiarnos de sus datos y de su punto de vista, de su opinión o de lo que él prevé y conoce. Está sobre el Claro. terreno. No le vamos a enmendar la página desde aquí con nada, ¿no? Yo he leído titulares y algo en la prensa y sé lo que sé. Y esta señora aún es muy desconocida para nosotros. Vamos a ver, porque Desconocida para ahora quizás para los mexicanos, donde ha sido, tú has dicho, gobernadora, pues, y también ha sido una delfín de López Obrador, ¿no? Es decir, no ha llegado a claro, la... ahora vamos a ver si realmente López Obrador, que es un animal político de toda la vida, lo sabemos, hasta la tercera vez que se presentó no ganó las elecciones, de verdad va a aceptar su papel en segundo plano, que es el que ha prometido, que va a tratar de no molestar a la nueva presidenta, etcétera, etcétera, Ha y va a dicho que quedar se en un... jubila, ha dicho que se jubila y que se retira totalmente de la política y de cualquier acto público relacionado con la Bueno, política. pero tú ya sabes que alguien, un animal político de esas características, se retirará ahora en los primeros meses para no opacar demasiado la imagen pública de Sheinbaum, pero entre bambalinas, detrás de las cámaras, se pueden decir muchas cosas y se puede influir de 1.000 millones de maneras diferentes. Con lo cual, ahí es donde vamos a ver, sobre todo, que le queda todavía un mes a AMLO al frente de la presidencia hasta que se produzca el relevo. El relevo creo que realmente se produce en octubre, pero a él le queda realmente un mes. Le queda un mes, como digo, teniendo ahora el control de la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestro Congreso, y aunque tenga que pactar en el Senado para llevar a cabo las reformas que le faltaban, y entre ellas posiblemente la reforma constitucional que pretendía para tener todo el control, entre otras cosas, de la Corte Suprema de Justicia. No es moco de pavo, ¿eh? Cuando el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están bajo el mismo control, bajo la misma mano, pues hombre, mucha división de poderes no parece que haya, ¿verdad? Esto es así, aunque no nos guste que lo hagan desde la supuesta izquierda. Eh, Como sea, el caso es que habrá que ver si en ese marco de negociaciones, en ese periodo de tiempo, en este mes que queda, y hasta que se produzca el nombramiento definitivo, la proclamación definitiva, no proclamación, sino la toma, la investidura, sería la palabra correcta, de Claudia Sheinbaum en octubre, pues empieza a perfilarse con la nueva presidenta y sobre todo a partir de que empiece a ejercer, empieza a perfilarse con un perfil propio que se distancie de AMLO
o si por el contrario realmente es todo lo continuista que de momento parece que ha prometido ser. En fin, el tiempo lo dirá. Bien, pues lo dejamos ahí, el tiempo lo dirá. Le vamos a poner música a esto, Carlos. Claro que sí. Ahora me invito. Seguimos con Carlos Montouto. Es lo que hay. Europa es otra cosa, señoros. Ah, Señoros, sí, señoros. porque viendo los debates electorales que se vienen produciendo en los últimos días ya a toda prisa para las elecciones europeas de este próximo domingo, pues hay que hablar de señoros prácticamente, ¿no? Yo solamente, ya la semana pasada estuve hablando bastante sobre las elecciones europeas. Solo quería hacer dos reflexiones al respecto de esto. Basta mirar el titular de la portada de un periódico, no voy a decir cuál, no merece la pena, para ver. ERC rechaza pactar con el PSC la mesa del Parlamento e insiste en acordarla con Junts, Comuns y la CUP. Lo repito, os he entendido. Junts maniobra para una repetición electoral mientras aleja la idea de un adiós de Puigdemont. Feijóo abre la puerta a una moción de censura tras las europeas si hay un contexto adecuado. Ya ha dicho que no. Ya ha dicho que convocaría elecciones anticipadas. Que forzaría la convocatoria. Bueno, él no la puede convocar, desde luego. Ya, no, que forzaría a convocar unas elecciones anticipadas. El PP plantea exigir a los migrantes que vengan a trabajar un compromiso de adhesión a los valores europeos. Ahora que me explique alguien qué son los valores europeos. Ya estamos como siempre, a lo Macron. Bueno, yo veo esto, realmente digo, pero vamos a ver. Aquí las elecciones europeas no se están disputando en clave europea. Ya lo dije la semana pasada, pero es que esto ya es el colmo de los colmos. Sino que todo el mundo está esperando para ajustar cuentas políticamente a nivel interno en cuanto pase el domingo 9 de junio, que es el domingo que viene, este domingo. Sí. Todo el mundo, que si elecciones plebiscitarias contra Pedro Sánchez, porque tome nota, ya lo he dicho antes, Feijóo, de lo que le ha pasado a la opositora al oficialismo en México. Puigdemont, o me nombráis a mí presidente del Parlamento catalán y de la Generalitat de Cataluña, o rompo las elecciones y hacer puñetas. O sea, rompo el gobierno español, Sí. le retiro el apoyo e incluso hoy he dicho que no, Feijóo también ha dicho que no, pero nunca se sabe si al final hago una moción de censura, Feijóo hace una moción de censura y Puigdemont le vota a favor la moción de censura para echar a Pedro Sánchez. Hasta ahora es verdad que no ha llegado a la sangre del río, pero in extremis en muchas ocasiones. Es decir, en la estrategia de negociadora de intransigencia que ha tenido Puigdemont y Junts con el Partido Socialista ha sido más que evidente, con lo cual cualquier escenario está abierto, por mucho que ahora, una semana antes de las elecciones, esté Feijóo primero asomando la patita y luego recogiendo cable, no vaya a ser que le perjudique las elecciones, pero veremos a partir del día 9 de junio qué es lo que pasa. Por lo tanto, todo el espectáculo en relación a las elecciones europeas que estamos asistiendo en España es un espectáculo que no tiene nada que ver con Europa. Y sin embargo, Europa es verdad que, a diferencia de lo que la mayoría de los electores en casi todos los países creen, que se involucran más en las elecciones nacionales que en las elecciones europeas, está en un momento tan delicado de su historia como construcción colectiva, pacífica y de derechos en suelo europeo, está en un momento, en una encrucijada histórica tan decisiva, que realmente lo que merecería es que estuviéramos hablando de lo que verdaderamente sí se está hablando en Europa, que es, ¿qué va a pasar con la ralentización de los programas de transición ecológica a consecuencia de las reivindicaciones del campo? ¿Qué va a pasar? Que ya están otra vez en movimiento. Claro, porque sus problemas no se solucionan y la patata caliente está ahí, y nunca mejor dicho, está ahí encima de la mesa. ¿Qué va a pasar con los acuerdos transnacionales, por ejemplo, los acuerdos con Mercosur o los acuerdos con el CETA y con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? Y Canadá. ¿Qué va a pasar con los acuerdos pesqueros con Marruecos? Y la autosuficiencia alimentaria y energética de Europa.
O sea, dime tú si esto no nos afecta a todos directamente. Pero no, de esto no vamos a hablar, claro. De lo único que si acaso vamos a hablar, porque lo está introduciendo de una manera permanente la extrema derecha europea, las distintas extremas derechas europeas en estas elecciones europeas, es del tema de la migración. Todos con el mismo discurso, básicamente, que es tolerancia reforzada cero contra la migración irregular y contra los refugiados políticos a los que se les rechace el estatus de refugiado. Y ahí tenemos Castilla, el modelo que ahora mismo se está siguiendo en el norte de Europa es el modelo danés, que es uno de los más restrictivos y de los más xenófobos que hay ahora mismo en Europa, y nadie habla nada porque es Dinamarca. Y claro, Dinamarca es una democracia muy consolidada, es una democracia muy respetada, una democracia muy anglosajona, todo lo que te dé la gana. Pero resulta que es el modelo más bestia que hay ahora mismo, por encima incluso del de Italia. Y de eso no se está hablando nada. Tampoco se está hablando nada de lo de la ignominia de lo de Rishi Sunak en Inglaterra, porque claro, como el Reino Unido ya no está en Europa, con el tema me refiero de los barcos cárcel a los que se está mandando a los solicitantes de asilo y refugio que consiguen llegar a Gran Bretaña, al Reino Unido, ¿no? Bueno, pues si ese es el discurso, tengamos claro que ni todas las derechas son iguales, o sea, las ultraderechas son iguales, no es lo mismo la ultraderecha de Meloni que la ultraderecha de Le Pen, por ejemplo, en temas de otanismo, en temas de guerra de Ucrania y Putin, en temas de nacionalismos autárquicos por los cuales económicamente hablando haya un proteccionismo a ultranza de los productores europeos frente al libre comercio internacional. Son diferencias muy evidentes de las que tenemos que estar hablando, qué clase de modelo y de mundo queremos para Europa en estas elecciones, pero tampoco es lo mismo la izquierda, porque en España, si alguien tiene la intención de ir a votar el domingo, primero habría que saber que no es lo mismo votar a Sumar que votar a Podemos, pero no lo digo en el sentido de las siglas como las entendemos en España, sino en el sentido de en qué grupos parlamentarios europeos luego se van a integrar. Y esto es una diferencia bastante esencial, porque no es lo mismo la izquierda europea, los lefties, the left, como se dice en instancias europeas, al grupo parlamentario europeo de izquierda, que es un grupo básicamente constituido por aquellos partidos que fueron comunistas en su momento en la Europa occidental, sobre todo, pero que luego se desprendieron del significante comunista y representan un poco, sobre todo, la concepción del intervencionismo más o menos presente del Estado, aunque sea para proteger los derechos de los trabajadores y de las minorías. Pues no es lo mismo de Left, que es al grupo a donde iría a parar, por ejemplo, Podemos, ¿no?, que los verdes. Los verdes, por ejemplo, pues tienen una posición, en unas posiciones, a ver, hay muchos tipos de partidos verdes, no es lo mismo ECO en España que los verdes en Alemania. Hay partidos que sí que defienden una supremacía de lo público como ECO, que en ese aspecto se parecería más a Podemos, pues los verdes alemanes, que en vez de ser rupturistas con el neocapitalismo y ello a través de la intervención del Estado, por ejemplo, en los lefties sí que tienen muy claro cuestiones como la nacionalización de recursos estratégicos, por poner un ejemplo, y en cambio los verdes alemanes, por ejemplo, dentro de la amplia plantilla de partidos verdes que componen el Grupo Parlamentario Verde en Europa, pues ahí los alemanes, los verdes alemanes, que son los más importantes, los más dominantes, los que más presencia tienen en ese grupo parlamentario, pues son reformistas, es decir, son prácticamente socialdemócratas y por tanto conviven casi que como muy tranquilamente con sectores puramente neocapitalistas, sin plantearse desmontar el statu quo. Sin embargo, sí son coincidentes con los lefties en la protección de los derechos LGTBI o en la protección, por supuesto, de la transición ecológica o de otro tipo de derechos fundamentales para las personas.
y tienen además mucho tirón dentro, hablo de los verdes, dentro de la gente joven que está muy preocupada, por ejemplo, con el cambio climático. Bueno, en fin, son dos diferencias muy esenciales, pero claro, la más gorda de todas es la posición que tienen frente a Israel. Como consecuencia del predominio de los verdes alemanes dentro del grupo parlamentario europeo de los verdes, la posición de los verdes alemanes es la misma que el resto del Estado alemán, es decir, Israel a pie juntillas. Y esto plantea un divorcio, por un lado, casi absoluto con algunos otros partidos verdes que de hecho no quieren ni integrarse en el grupo verde por esta diferencia, pero sobre todo plantean enormes contradicciones con los lefties, con los izquierdistas, con el grupo de la izquierda europea, porque son, en definitiva, posiciones muy, muy polarizadas y muy opuestas en la cuestión de la guerra en Palestina, en un momento en donde se va a hacer prácticamente imprescindible que Europa tenga que mojarse de una vez por todas en relación a esta guerra. Entonces, aunque es verdad que leftis y verdes colaboran habitualmente en el Parlamento Europeo en muchas iniciativas legislativas que salen de allí y muchas directivas, y no dejan de ser, por otra parte, dos grupos a los que no les va a quedar más remedio, sobre todo si empieza a haber una colaboración activa de algunos de los dos grandes grupos políticos de la extrema derecha con el Partido Popular Europeo, pues no le va a quedar más remedio que evitar sus diferencias y trabajar juntos. Pues no es lo mismo votar a unos que van a ir a los verdes que a otros que van a ir a los leftis. Y no estoy diciendo con ello que se tenga que votar a Podemos en caso de votar. Lo que estoy diciendo es que la gente tenga claro lo que vota. Porque en Sumar, por ejemplo, Estrella Galán, que es la cabeza de lista, en principio dijo que iba a incorporarse con los verdes, pero ahora ya está diciendo que bueno, que esto exigiría una segunda pensada. De hecho, finalmente ha anunciado que se va a incorporar a la izquierda europea. Está claro que, por ejemplo, si saliera Manu Pineda, que es el cuarto en la lista, pues en la lista de Sumar, digo, pues por vía de Izquierda Unida iría seguramente a los leftis, pero en cambio luego los otros dos, que son Vicente Marzá de Compromís y el segundo abordo, que ahora mismo no me acuerdo, en la lista, se van a ir a los verdes. ¿Por qué? Porque proceden de los grupos históricos de los verdes allí en España. Entonces es su hábitat natural. Entonces, claro, uno tiene que pensar al final, ¿para qué estoy votando y qué estoy votando? ¿Y qué van a hacer a los que estoy votando? Luego, ¿en qué grupo se van a encuadrar? ¿Me representa? ¿No me representa? Porque no hay una equivalencia absoluta entre las siglas en España y lo que luego van a ejercitar políticamente en tu nombre en la Unión Europea. Uno puede tener posiciones anti-Estado y decidir abstenerse en las elecciones generales o nacionales, pero las elecciones europeas es otra cosa, porque aquí ya estamos hablando de un supraterritorio con un montón de competencias cedidas por todos los estados en materia de soberanía y, por tanto, con una afectación directa a la vida de los ciudadanos cada vez mayor. Cada vez mayor. Y ahí Sin hay que embargo, plantearse, ahí elecciones que más abstención hay y que menos interesan a la gente. sí, sorprendentemente, pero lo digo desde el punto de vista de quienes sí comulgan con el abstencionismo como una estrategia política contra el Estado o por la abolición del Estado. Este es un planteamiento que a mí por lo menos me ofrece dudas cuando te enfrentas, puedo aceptarlo y asumirlo, sus pros y sus contras, en relación a las elecciones internas dentro de un Estado, porque estamos hablando de una configuración de Estado, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una configuración supranacional que no existía cuando se diseñó como estrategia política la abstención frente al poder del Estado. Y esto a mí me plantea muchas dudas, porque no creo, mi conclusión, pero es personal, por supuesto, y no tiene mayor validez que la de cualquiera de nuestros oyentes cuando llamen luego, si les apetece, cuando en el Jure Directo se abran las líneas telefónicas. Mi conclusión personal es que la estrategia política de la abstención en las elecciones europeas no solamente no es eficaz, sino que no tiene ningún sentido. Porque no Pero nos enfrentamos a una maquinaria. además, esto se complica, Carlos, nos queda ya menos de un Sí, minuto, se sí. complica con eso que has contado antes. Es decir, es muy difícil, creo que muy difícil, que excepto determinadas personas que nos estén oyendo, y no creo que seamos, me incluyo la mayoría,
que sepamos todo ese complejo que acabas de comentar tú, de la izquierda europea, es decir, los lefties, los verdes, que los verdes de aquí no son lo mismo que los verdes de allá, que en la lista de Sumar hay 4 y cada uno se irían a un grupo, bueno, 4 posibles que salieran, hay más, ¿no? Pero 4 posibles de salida, pero no todos irían al mismo grupo, el primero a lo mejor sí, pero ahora cuando le acabas de contar tú ya se lo repensaría. ¿A quién vota? ¿A alguien que vota a Sumar o a alguien que vota a Podemos? Esto es el quid de la cuestión. Por eso lo he querido contar hoy. Porque me parecía que era de especial relevancia que tuviéramos claro cómo se traslada nuestra papeleta en una urna el domingo, en el supuesto de que se vaya a votar. Sí. ¿Cómo se traslada eso a los actores y a las fuerzas políticas que van a mover el péndulo hacia un lado o hacia otro en la política europea de los próximos 5 años? Entonces, me parecía que era súper relevante tener esta información para que cada cual decida sobre con quién está representado, sobre todo en un momento crucial, repito, en donde las posibilidades de escoramiento y condicionamiento definitivo de la extrema derecha no euroescéptica, pero sí extrema derecha, muy extrema y muy derecha dentro de la Unión Europea, van a condicionar todo el reparto de carteras, incluyendo a la presidenta de la Comisión, para que salga reelegida Ursula von der Leyen. Y esto sin haberse unido, que el día que se unan los dos grupos de extrema derecha, apaga y vámonos. Es que le pueden dar el sorpaso directamente ya a el grupo socialdemócrata, parlamentario europeo socialdemócrata, que es donde está el PSOE, por poner un ejemplo. Entonces, esta posibilidad más que real anunciada de que la Comisión Europea, a través de sus comisarios y puestos de alta representación, puedan ser cooptados por la extrema derecha, sobre todo la extrema derecha de Meloni, que es donde está, por ejemplo, Vox, en el mismo grupo parlamentario europeo, donde está Vox, donde está Hermann Tertsch. Es que nos tendrían que abrir las carnes y tener claro qué gente es la que va a decidir el futuro de los europeos en los próximos 5 o 6 años. Pues esta gente es la que va a condicionar, entre otras cosas, la reelección de Ursula von der Leyen. Fíjate de quién estoy hablando, de Ursula von der Leyen, que no es precisamente un ejemplo de tolerancia ni un ejemplo de progreso y de especial cuidado con los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si estas elecciones no son súper decisivas, pues no sé cuáles puedan serlo. Yo, desde luego, ya lo digo, yo voy a ir a votar a estas elecciones concretas. Ahora no lo sé, pero a estas sí. Que la mayoría de los pueblos europeos son las elecciones a las que menos votan. Que Europa se lo sirve para cagarse en ella y decir que es una mierda. Bueno, pues mire usted, esto es como todo. Si quiere cagarse en Hacienda, cáguese en Hacienda. Pero Hacienda no va a desaparecer porque usted se cague en ella. Y tampoco va a desaparecer a la hora de llamar a la puerta para cobrar el impuesto de la renta. Y si no paga usted el impuesto de la renta, no se preocupe que ya vendrán a tocarle la puerta. Pues con Europa pasa lo mismo. Europa ya puede usted cagarse en ella, mirar para otro lado, irse a la playa, hacer lo que le dé la gana. Pero que va a aparecer encima de usted, va a aparecer encima de usted. Y luego no llore. No diga, es que Europa, oiga, Europa, el campo, Europa, los transportistas, Europa, los pescadores, Europa. Claro. Vale. ¿Dónde estabas tú? No tenemos tiempo para más, Carlos. Pues sí. Que la gente espabilemos un poco y sepamos si se vota, a qué se vota. Y que no es lo mismo votar en Europa que votar aquí. Y que, bueno, los grupos parlamentarios europeos, si no conocemos muy bien lo que pasa con los de aquí mismo, del Estado español, imagínate. Pues deberíamos saberlo, por la cuenta que nos tiene. Pues a espabilar. Lo que no vamos a hacerles es un cursillo aquí en la radio y además se nos acabó el tiempo. Claro que sí, ¿Vale? pero que deberíamos saberlo, que por la cuenta que nos tiene deberíamos saber un poquito más de lo que pasa en Europa. ¿Vale? Bueno, Vale. pues nada, pues será hasta la semana que viene entonces, ¿no, Manolo? Si eso esperamos, si no pasa nada. Bueno, pues nada, a ver las bofetadas que vienen a partir del día 10 de junio aquí dentro, ya en casa, después de las elecciones, que están todos esperando con la navaja afilándola para empezar a cortar cuellos. Hasta entonces. Ya lo Hasta la contaremos. próxima semana, salud. La próxima semana. Salud.